Hola, hola a toda la comunidad de Facebook. Muchas gracias por estar todos ahí. Bueno, pues decidimos entrar a esta hora porque nos ha estado marcando muchísima gente preocupada porque se ha corrido la noticia de que la parlamentaria, la asesora del Senado de Estados Unidos, ha dicho que el plan C de la reforma migratoria no va, que ella no aprueba ese plan C de la reforma migratoria. Entonces mucha gente está ahora preocupada porque dicen, ¿qué va a pasar si no hay reforma migratoria? Bueno, pues yo les voy a pedir un favor, les voy a pedir que compartan este video. Ahí esta cosa. Aquí. Por favor, compartan este video porque es de mucha información y muy buena orientación para todos ustedes. Efectivamente, la parlamentaria, ¿quién es la parlamentaria para empezar? La parlamentaria es una asesora del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Es quien estudia si es conveniente para el Senado aprobar ciertos gastos, ciertos proyectos. Entonces, la parlamentaria tiene la labor de analizar cualquier proyecto y decir si es bueno o es viable o no es viable. Entonces, la parlamentaria no aceptó el plan A, no aceptó el plan B y tampoco está aceptando el plan C propuesto por el presidente de Estados Unidos para una reforma migratoria que estaba incluida y está incluido el presupuesto para esa reforma migratoria, pero la parlamentaria ha decidido que no es correcta esa reforma migratoria del plan C, donde se le da un permiso de trabajo por 5 años a 7.5 millones de indocumentados de los 20 millones que ya existen, más los que se están colando con las caravanas. Bueno, pues esa reforma migratoria ni siquiera era general, ni siquiera es general. Esa reforma migratoria ni siquiera le daba la oportunidad a 7.5 millones de indocumentados de tener un permiso de trabajo e ir a la ciudadanía, a la residencia, perdón. No le daba esa oportunidad. Entonces la parlamentaria ha dicho que no. Entonces el hecho de que siempre pasa lo mismo con estos presidentes que prometen en campaña que va a haber una reforma migratoria y que va a haber una reforma migratoria, y ya tenemos 36 años desde la única amnistía de 1986 otorgada por el expresidente republicano Ronald Reagan, que no hay una reforma migratoria en Estados Unidos. Son 36 años de esperar una reforma migratoria, y desde hace 36 años los demócratas dicen que van a hacer una reforma migratoria, que si llegan a la presidencia van a hacer una reforma migratoria, y este presidente dijo que en sus primeros 100 días de mandato iba a haber una reforma migratoria. Entonces, ¿qué está pasando? Pues nosotros debemos de esperar, porque varios senadores demócratas e incluyendo republicanos han dicho que no van a acatar la recomendación de la parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ahora ya va a ser entrar a debate en el Senado y tiene que ser apoyada por los demócratas, los republicanos, para una estabilidad migratoria. Entonces, aún no se dice la última palabra por el Senado, porque aquí quien tiene que decir la última palabra, se hace o no se hace, es el Senado de Estados Unidos, y ya varios senadores están diciendo que no van a acatar esa sugerencia, esa opinión de la parlamentaria. Entonces, mi pregunta es esta, por eso se llama Hablando Claro. Hablemos claro, ustedes y yo, como que no está la parlamentaria, como que no está el presidente de Estados Unidos, como que no está los senadores de Estados Unidos. Mi pregunta es esta: si en lugar de haber dicho la parlamentaria, sí va a la reforma migratoria, ¿tú estás preparado para poder calificar y lograr ese permiso de trabajo por 5 años que no te va a llevar a una residencia legal? La parlamentaria dijo que no, porque era peligrosa, que porque llevaba a esa gente a la residencia legal. La parlamentaria está muy equivocada, porque esa reforma migratoria
solamente es para darte un permiso de trabajo por 5 años, renovable por 5 años, y en base a ese permiso de trabajo, tú ibas a poder buscar el que aplicara un familiar por ti. O sea, voy a tratar de hacer un mapita aquí, así con manzanitas y todo lo demás. Ok, ¿qué es la reforma migratoria? La reforma migratoria era parcial, o sea, ni siquiera se puede llamar reforma migratoria porque era totalmente parcial, o sea, no es total, es parcial, para darle una oportunidad de permiso de trabajo y seguro social a 7.5 millones de indocumentados de los 20 que yo digo que ya hay, pero me refiero a 20 millones que ya pagan impuestos, a 20 millones que tienen un récord, la mayoría no tan grave. Estamos hablando de 7.5 millones que iban a salir beneficiados con esa reforma migratoria. Íbamos a hablar de que se les iba a dar alternativas a otros para poder llegar a tener su ajuste migratorio. Pero les voy a explicar para que tengan una idea. Ok, para estar en Estados Unidos de Norteamérica, tú tienes que tener una estadía legal en Estados Unidos de Norteamérica, con una residencia legal, con un permiso de trabajo autorizado, con una inversión. O sea, si tú eres inversionista, puedes tener una residencia o una visa de inversionista. Todas son visas. La visa de residente, la visa de fiancé, la visa de turista, la visa humanitaria, la visa médica. Pero hay dos categorías de visa. La categoría de visa de inmigrante, que esa visa te permite estar en los Estados Unidos de Norteamérica, trabajar, entrar y salir del país. Son las visas de inmigrante. ¿Cuáles son las visas de inmigrante? Las visas de inmigrante son las visas de fiancé, las que solicita un ciudadano americano o un esposo de una ciudadana americana para entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Son dos tipos de visa, pero se maneja por la misma visa de fiancé con el formulario I-129. Entonces, esa es una visa de inmigrante, porque al momento de que te pide tu esposo ciudadano americano, a la esposa, al esposo y los hijos menores de edad van a entrar a los Estados Unidos de Norteamérica con un permiso de trabajo, un seguro social, y dentro de Estados Unidos van a poder hacer su ajuste migratorio, su petición de residencia y de ajuste migratorio, ¿ok? La otra visa de inmigrante es la visa de residencia que solicita un ciudadano estadounidense para su papá, para su mamá, ciudadano estadounidense mayor de 21 años, que solicita para su papá, para su mamá, para sus hijos mayores, para sus hijos menores, para sus hermanos solteros o casados. Una visa de inmigrante es la que pide un residente legal para su esposa y para sus hijos menores. Sí, un residente legal puede pedir la residencia para sus hijos mayores, pero va a esperar entre 25 y 30 años para que sus hijos puedan tener una residencia legal en Estados Unidos. La visa de inmigrante que puede haber es la visa de visas especiales, como por ejemplo la visa VAWA o la visa U, que te puede llevar a una residencia legal. Esas son visas que van en la mira de inmigrar de forma legal y quedarte dentro de Estados Unidos de Norteamérica, gozar de todos los beneficios menos votar porque eres residente legal de Estados Unidos. Las otras visas son las visas de no inmigrante. Las visas de no inmigrante son las visas que te permiten estar temporalmente dentro de Estados Unidos de Norteamérica, pero no te permiten ni trabajar, no te permiten hacer negocios, no te permiten ni comprar casa dentro de Estados Unidos, no te permite ni abrir una cuenta de banco dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Esas son las visas de no inmigrante. Las visas de no inmigrante son las temporales que te dan el visto bueno, pero quien te da permiso de entrar a Estados Unidos de Norteamérica son los del CBP o los del Border Patrol o los de que están ahí a las entradas de cada garita, y bajo un I-94 te permiten entrar temporalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Las visas de no inmigrante son las visas de turista, las visas humanitarias, las visas médicas. Humanitarias es cuando digo, voy a ir a traer el cuerpo, las cenizas de un familiar. Hubo un accidente
y un familiar, mi papá, mi mamá o alguien se accidentó dentro de Estados Unidos, algo así. Las visas de estudiante que solamente se permiten para que un estudiante pueda venir a los Estados Unidos de Norteamérica y pueda hacer una carrera dentro de Estados Unidos o que nos mandan a estudiar, entonces esas son las visas de no inmigrante. Para que tú tengas una visa de inmigrante, tienes que tener un patrocinador. Un patrocinador puede ser un ciudadano americano, puede ser un patrón que te pida por residencia legal, puede ser un inversionista que va a invertir su dinero dentro de Estados Unidos por arriba de $1 millón. Entonces, y que va a dar empleo. Pueden pedir una residencia y eso se autopatrocina. Una visa de residente la puede tener un autopatrocinador bajo visas especiales como la visa de BAGUA y la visa U. Entonces, es erróneo el diagnóstico de la parlamentaria porque esto era un permiso de trabajo con un seguro social renovable por 5 años. Pero ese permiso no iba a llevar a nadie a tener una residencia legal a menos de que tuvieran un familiar ciudadano americano o residente legal que los pidiera para una residencia. Entonces, está mal la apreciación de la parlamentaria. Entonces, ahí están los tipos de visas que hay. Ahora, mucha gente está preocupada, está asustada, ahora qué va a pasar, está desilusionada. Pero yo considero que no se deben de desilusionar por lo siguiente. Porque hay muchas personas que eso también lo debería de saber la parlamentaria para no oponerse al plan C de la reforma migratoria. Porque la parlamentaria no sabe que de esos 7.5 millones de indocumentados que podían haber sido beneficiados por ese permiso de trabajo, no tienen sus declaraciones de impuestos bajo su IT number, su número de identificación para declarar impuestos. Entonces, no puedes calificar si no tienes tus declaraciones de impuestos bajo tu número de identificación para declarar impuestos o bajo tu número de seguro social bueno que te sacaron cuando eras joven o lo que sea. Bueno, entonces, ahí la parlamentaria está mal porque de esos 7.5 millones, muchos ni siquiera tienen los taxes bajo su número de ITIN. Ok, muchos de esos 7.5 millones de indocumentados tienen DUI, tienen delitos graves, hicieron alguna felonía y no van a calificar, no van a poder calificar aunque puedan. ¿Por qué? Porque tienen delitos graves. Otra cosa que debe de saber la parlamentaria es que mucha de esa gente, 7.5 millones, no tiene sus documentos en regla, usaron un número de seguro social falso, usaron una identidad falsa. Entonces, tienen que arreglar todo ese tipo de situaciones para poder calificar y poder hacer una buena aplicación. Entonces, está mala la apreciación que está haciendo la parlamentaria. Pero yo te digo a ti, como raza, no somos políticos, no somos nada. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú cuántos años tienes dentro de Estados Unidos? 5, no vas a calificar para esa reforma ni para otra que venga. Si no tienes un peticionario y entraste de forma legal, o aunque entraste indocumentado, si no tienes un peticionario ciudadano americano residente legal, no vas a calificar para ningún beneficio. Tú que tienes 6 años, 7 años en Estados Unidos y no vas a calificar. ¿Por qué? Porque la reforma migratoria es para la gente que entró hasta el 31 de diciembre del 2010. Entonces, de los que llegaron el 1 de enero 2011 hasta el 31 de diciembre o este diciembre 21, no calificas. O sea, tú que entraste de enero a la fecha no calificas para esa reforma migratoria, no vas a calificar para ningún beneficio si no tienes un peticionario o tienes una situación especial. Entonces, no se deben de asustar, no se deben de preocupar, debemos mejor de investigar, de informarnos, de orientarnos. Aquí tengo a Libertad Jaime, gracias por estar ahí. Lice Ramírez, hola, gracias por la información que nos das para servirte. Vicky Lara, buenas tardes, Berta. Ok, fíjense bien, aquí vamos a poner un ejemplo, es un ejemplo, no puedo decir que es el caso de Libertad porque no puedo hacer un análisis de una persona en cámara porque necesito preguntar muchos detalles. Lo que yo hablo en los canales es de forma general,
Y cuando quieres una consulta, que estamos ayudando a la comunidad con consultas gratis. ¿Por qué? Porque en otros canales te dicen, sí, te contestamos, vete a mi Facebook, te vas a Messenger, me pones lo que quieres calificar y entonces yo te voy contestando y después cuando ya te contestan, entonces ya te dicen que son $250 para poderte dar una consulta completa en tu caso. Aquí no, aquí va a ser totalmente gratuita esa consulta para que tú sepas si calificas, si no calificas, cuánto cuesta, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y lo más importante, si lo quieres hacer con J&B Services and Tours en California, o si estás en México y quieres hacerlo desde México en Asesoría Legal Mexicana, perfecto. Pero si no, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, a Libertad Jaimes. Ok, vamos a invitar a Libertad Jaimes para interactuar con Libertad Jaimes. Entonces, Libertad Jaimes tiene 20 años dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ella puede calificar para esa reforma migratoria. ¿Por qué? Porque ella llegó hasta antes del 31 al 31 de diciembre del 2010, porque ella tiene 20 años. Ahora, hay que saber que tú para calificar en esa reforma tenías que haber llegado hasta el 31 de diciembre del 2010. Tener la estadía consecutiva. Liliana, Lisette Ramírez, ¿quién es? Lisette Jaime, Lisbeth Jaime, o sea, agárrame la llamada, chula, para poder interactuar contigo y darles ejemplos aquí a la gente. Miren, entonces, ella podría calificar porque entró antes del 31 de diciembre del 2010. Tiene 20 años dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Debe de tener, no me la contestó, debe de tener sus declaraciones de impuestos desde que llegó a Estados Unidos hasta el día de hoy bajo su número de identificación para declarar impuestos ITIN number. ¿Qué es el ITIN number? El número de identificación para declarar impuestos es un número que se le está dando a los indocumentados para que pudieran hacer sus declaraciones de impuestos y que esos créditos o esos taxes que hicieron bajo su número de seguro social patito, rentado, inventado, hicieran sus taxes. O sea, tú trabajas con un seguro que no es tuyo todo el año, pero en el fin del año tú haces tus taxes bajo tu número de identificación para declarar impuestos. Entonces, para esa reforma migratoria tenías que tener tus taxes bajo tu ITIN, tenías que tener una entrada firme a Estados Unidos de Norteamérica, a excepción de que tú hablas con un especialista y vieran si entraste, si saliste, por cuánto entraste y por cuánto saliste, ¿ok? Tienen que tener un récord criminal limpio o casi limpio o un récord que no sea grave para que puedas calificar. Pero si tú te hiciste pasar como ciudadano americano, no vas a calificar. Perdón. Si tú tienes un récord criminal que te detuvieron por más de 5 días y la pena mínima era de 1 año, no vas a calificar. Entonces, es mala la apreciación de la parlamentaria al negar la implementación del plan C de la reforma migratoria, porque hay muchas personas que aunque tienen 20 años aquí, por la desilusión que no iban a arreglar, porque sueñan con que mañana se van a regresar a México, porque hacen sus casas, sus castillos allá en México o su país de origen, porque no solamente los mexicanos lo hacemos, hacen sus castillos de $1 millón, $2 millones, ponen negocios en México, compran casas para rentar en México, compran terrenos en México, hacen todo en México y al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Tienes que pensar en qué va a pasar. Si llega una reforma migratoria, andas pidiendo ayuda porque dices, es que no tengo dinero. No, ¿cómo no? Si todo lo mandaste a México. Entonces, esos bienes que tú hiciste en México es para que hoy pagues para que tengas una reforma, un estatus legal. Entonces, ese es el punto. Y toda la gente está asustada, toda la gente está preocupada. Pero si tú hablas, o sea, mándanos un WhatsApp al 1559-396-2888, agenda tu cita totalmente gratuita. Es la forma en la que Berta Aguirre ha ayudado por muchísimos años con esta información, con esta orientación, que nadie te va a hablar tan clarito como te hablo yo y a las pruebas me remito. Entonces, fíjense bien. Bueno, no se da la reforma del plan C. Fíjense bien, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir. Ese plan de reforma C es una miseria a lo que podría ser
que se aceleraran, fíjense bien, sin reforma migratoria, sin modificar la ley, nada más con que el presidente de Estados Unidos le dé la orden al Departamento de Inmigración para que acelere los ajustes migratorios de todas las aplicaciones que tiene rezagadas el Departamento de Inmigración. Ténganlo por seguro que se regularizan más de los 7.5 millones de indocumentados que querían dar con esa plan C de la reforma migratoria. Así de fácil se las dejo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos gente bajo la 245I desde 1993, 1997 y 2001 de Bill Clinton. Entonces, si se aceleraran esos procesos, ténganlo por seguro que pues a lo mejor 12 millones sí se legalizan. 12 millones sí se legalizan y no sin una reforma migratoria. Entonces, aquí lo que falta es una verdadera voluntad de un presidente de Estados Unidos y del Senado de querer regularizar la situación del país. Yo mandé, e incluso aquí en Facebook, en Hablando Claro y en todas mis páginas, yo publiqué el proyecto que yo le presenté al expresidente Donald Trump y que le presenté a otro ex candidato demócrata allá en Texas. Entonces, yo lo leo y lo leo mi proyecto y me fijo que tomaron ciertas bases de ahí, pero no tomaron lo esencial que yo estoy diciendo. Entonces, ellos nomás vieron por encima, pero no vieron nada. Pero yo sigo insistiendo, con mis 30 años de experiencia, yo sigo insistiendo. Si el presidente de Estados Unidos, y ojalá y lo escuche, si el presidente de Estados Unidos no quiere, que la parlamentaria no quiere, que el Senado no quiere, con un plumazo y una acción ejecutiva del presidente Biden, donde diga, le ordeno al Departamento de Inmigración que se haga el fast track de todas las aplicaciones que ya existen en todo el sistema del Departamento de Inmigración y que se haga el fast track y se puede pagar una multa hasta de 1,000, 2,000 pesos para que te aceleren ese fast track y nosotros podemos cooperar para eso. Entonces, le sale más caro el coyote. O sea, no se quejen, le sale más caro el coyote. El puro brinco ahorita te cuesta de 8 a 20 mil dólares y te van a brincar, pero al Border Patrol y ahí te van a retachar otra vez para México porque ese es el cash out y te mando. O sea, entonces, el que tú te acelere tu procedimiento y eso lo puede hacer el presidente de Estados Unidos con una acción ejecutiva tan sencilla como decir, le ordeno al Departamento de Inmigración y le inyecto tanto dinero al Departamento de Inmigración para que se procesen las aplicaciones que ya están dentro de la oficina del Departamento de Inmigración. Es cuestión de voluntades, pero lo quieren hacer todo político y quiere sentirse el presidente Biden. Ok, si Biden, a mí no me importa quién sea el presidente, a mí lo que me importa es que de verdad esa gente que vive en la oscuridad, esa gente que todos los días se va a llevar a sus hijos a la escuela, que va a trabajar y que de verdad merecen una oportunidad en Estados Unidos, merecen tener una estadía legal dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si de verdad Biden le interesa ganarse a todo el pueblo estadounidense, que haga la acción ejecutiva donde le ordene al Departamento de Inmigración que se procesen todas las aplicaciones que están bajo la 245I de 1993, 1997, 2001 y que se procesen de forma inmediata todas las aplicaciones que ya existen rezagadas dentro del Departamento de Inmigración y que las nuevas aplicaciones que se estén sometiendo que se procesen a la mayor brevedad. Dice Lice Ramírez, ¿se puede hacer algo por alguien que con orden de deportación y que califica para DACA? No lo puedo contestar en cámara, no lo puedo contestar porque son cuestiones bien serias y no puedo dar una idea de una sola pregunta porque DACA implica de que es una protección temporal. Entonces, para eso hay que analizar, cada caso es totalmente diferente. O sea, hay visas que te perdonan, que te ayudan a cancelar una deportación, como es la visa de VAWA, que es la que voy a hablar ahorita. Con visa VAWA y con visa U, tú puedes calificar para que, aunque tengas una orden de deportación,
puedas calificar para la visa VAWA o para la visa U. Entonces, por DACA tenemos otro procedimiento y ahorita DACA está parado. Ahorita no puedes someter más aplicaciones de DACA. DACA está congelado. Entonces, con una acción ejecutiva del presidente se puede solucionar, pero están viendo la politiquería. O sea, si el presidente Biden hace una orden ejecutiva, gira una orden ejecutiva como la que hizo Bill Clinton al implementar la 245I, como la que hizo Barack Obama con el DACA, y hoy Biden se avienta una acción ejecutiva exigiendo la aceleración de esos procesos de las aplicaciones que ya están dentro del Departamento de Inmigración y descongela DACA para que mucha gente pueda aplicar por DACA. DACA es la cancelación de deportación inmediata de los niños venidos en la infancia. Entonces, si de verdad Biden quisiera solucionar la situación y los demócratas quieren solucionar y algunos republicanos, pues simplemente una acción ejecutiva del presidente, que no necesita que el Senado diga sí, que esto y que lo otro. O sea, no, una acción ejecutiva donde se ordene el Departamento de Inmigración, porque para mí en lo personal, el Departamento de Inmigración es uno de los culpables de esta descontrol migratorio, aparte de la no reforma migratoria de 36 años. Pero, por ejemplo, yo tengo clientes que aplicaron desde 1993, su papá ciudadano aplicó desde 1993, 1997 o 2001 y siguen esperando por un ajuste migratorio dentro o fuera de Estados Unidos. Entonces, esa gente merece de que con un plumazo se diga, se acelera el procedimiento de esta gente. Con un plumazo de Biden se descongela DACA y puede haber más niños que pueden calificar para DACA. O sea, esto es cuestión de que buscarle una solución y quererla hacer. Entonces, yo, de verdad, así humildemente como me ven, no me gusta presumir lo que hago, pero sí les puedo decir que mis dos proyectos que yo he presentado los han tenido en la boca tanto el presidente Donald Trump como el presidente Biden. Pero, pues como no somos políticos, no somos gente de los lidercillos esos de quinta latinos y toda la cosa, pues nomás toman nuestros proyectos y se los adjudican como que son de ellos y no lo saben desarrollar. Ahora bien, vamos a la visa VAWA. O sea, no hay reforma plan C. Y da la casualidad que los demócratas no tenían plan D. Y para mí el plan D es una acción ejecutiva y ordenar el procesamiento inmediato de todas las aplicaciones que están dentro del Departamento de Inmigración. Descongelar DACA. Y así mucho más gente va a poder tener una estadía legal dentro de Estados Unidos y no un permiso de trabajo. Va a tener la residencia legal sin una reforma migratoria. Va a tener la oportunidad de hacer un ajuste migratorio sin una reforma migratoria porque ya tienen la petición desde hace 20, 25, hace 30 años que están esperando por una residencia legal. Entonces, yo tengo una clienta que venimos siguiendo su caso desde el 2000, la pidió el papá ciudadano y desde el 2000 estamos siguiendo la aplicación y ya nos llegó que ya está en el NVC, National Visa Center, para ya nada más hacer los pagos, presentar las formas y que se nos dé una cita en Ciudad Juárez. Entonces, nada le cuesta al presidente salvarse las nachitas por la promesa que hizo en 100 días y exigir en un plumazo que se muevan esas aplicaciones, lo que le iban a inyectar al plan C de reforma migratoria, que se lo pongan al Departamento de Inmigración para que procese ipso facto todas las aplicaciones que están dentro del Departamento de Inmigración y que descongele DACA, así de fácil. Entonces de ahí vienen muchas cosas que se pueden hacer. La visa VAWA, o sea, mucha gente me ha estado llamando, oye Berta, si no hay reforma migratoria, ok, pues analiza tu historia. Si tú eres esposa, fuiste esposa de un ciudadano americano, de un residente permanente, de una residente permanente o una ciudadana americana, veniste, estuviste en Estados Unidos, no importa que hayas entrado con visa o sin visa, entraste a Estados Unidos, viviste con esta persona, ciudadana americana, ciudadano americano, residente permanente,
viviste con esa persona y te maltrató, te golpeó incluso, te revisaba el celular, te decía que sin él no podías arreglar, o sin él, ella no podías arreglar, te quitaba todo tu dinero o no te daba dinero, te explotaba, te violaba, a veces quería tener relaciones contigo y tú no querías, y aunque seas muy su esposa, en Estados Unidos eso es violación. Entonces, si tú fuiste víctima de abuso, de maltrato, de engaños, de chantajes de un ciudadano estadounidense y que tienes un año de haberte casado con ese ciudadano estadounidense, ¿verdad? Y puedes comprobar que de verdad eres una víctima. Pero tú no estás casado en México, ¿eh? Porque si tú te casas con una ciudadana, como mi caso, que te casas con una ciudadana y luego ya que te casas, sucede que estás casado en México y luego no te quieres divorciar, entonces, pues ahí no puedes pedir un beneficio de VAWA, porque aquí quien vino a cometer el crimen, independientemente de que uno haya sabido, es la persona que vino y hizo el doble matrimonio en Estados Unidos, porque eso se llama bigamia, y la bigamia sí está castigada por cargos criminales dentro de Estados Unidos de Norteamérica. O sea, para poder hacer hay que saber. Ay, me salió verso sin esfuerzo. Entonces, si tú de verdad fuiste víctima de un ciudadano dentro de Estados Unidos, estás dentro de Estados Unidos, puedes pedir una visa VAWA para que se te dé un permiso de trabajo, un seguro social, y una vez aprobada tu visa de VAWA, puedes aplicar por una residencia legal sin que el ciudadano americano o el residente permanente, porque si es tu caso que estabas casada con un residente permanente, entonces puedes aplicar por una residencia legal. O sea, sí se puede, hay muchas maneras de poder tener un estatus legal dentro de Estados Unidos, pero la misma raza no lo busca. La misma raza está esperando a que el presidente en turno prometa una reforma migratoria, no cumpla. ¿Por qué? Porque todos los beneficios que tú puedas ver en inmigración es una trampa para todos los inmigrantes, porque, por ejemplo, aquí tenemos a Lizeth Ramírez. Ella tiene 20 años dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ella oye la reforma migratoria, pero no le dicen que tiene que tener los taxes bajo su número de identificación y no los tiene. No le dicen que ella tiene que tener una estadía constante desde que entró hasta el día 31 de diciembre. Tiene que tener esa estadía y no, Lizeth, en los 20 años que estuvo en Estados Unidos, entró y salió, entró y salió. Y luego después tiene un récord criminal de alguna situación que se robó algo en el Walmart, no estoy diciendo, es un ejemplo, Lizeth, es un ejemplo, que se robó algo en el Walmart, que parece una tontería. Entonces, ella, al momento que aplica, porque se va por la reforma migratoria, al momento que aplica, lejos de tener un permiso de trabajo o un seguro social, se va a poner en la mira de una orden de deportación o una salida voluntaria, según sea el caso y la gravedad que le declare al Departamento de Inmigración. Por eso es importante que tengas una consulta, aunque no haya una reforma migratoria, tan siquiera llama, es gratuito, 1-559-396-2888. 1-559-396-2888. Pero tampoco me llamen como para decirme, manden WhatsApp, pero tampoco me llamen para que quieren que les dé la solución y hasta que yo pague las aplicaciones. No sean abusivos, o sea, en buena onda. Aquí se llama hablando claro. Entonces les decía, la visa VAWA es la que se puede pedir autopeticionario. Autopeticionario quiere decir self-petitioner, que quiere decir que tú solito te puedes pedir para una visa VAWA por ser víctima de un residente legal o un ciudadano americano, o que eres papá de un ciudadano americano, y el ciudadano te amenaza, el ciudadano usa drogas y te quita tu dinero, el ciudadano te ha golpeado, el ciudadano te mandó de patitas a la calle a México. Desde México puedes pedir la visa VAWA para regresar de forma legal a los Estados Unidos de Norteamérica. 1-559-396-2888 es donde pueden mandar su WhatsApp y agendar su cita. 1-559-396-2888. Entonces, visa VAWA es una visa especial para las personas
papá de ciudadano, son para muchas, pero la que nos interesa a nosotros, papá de ciudadano americano, esposa o esposo de ciudadano americano, esposa o esposo de residente legal. Son los que pueden calificar para una visa VAWA que te da un permiso de trabajo, un seguro social y la reentrada si estás fuera de Estados Unidos o la residencia si estás dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces llama 1559-396-2888, perdón, manda WhatsApp al 1559-396-2888. 1559-396-2888 de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, ¿ok? Bueno, esa visa VAWA, ¿cómo es el procedimiento? Vamos a hablar de forma general, ¿ok? Por ejemplo, tengo un caso que lo trabajamos, tengo un caso de una señora que ella estaba casada con un ciudadano americano. Entonces, el ciudadano americano fue a México, estaban casados, ella nunca vino a Estados Unidos de Norteamérica y entonces ella estaba casada con un ciudadano americano, el ciudadano americano la visitaba en México y tiempo vivía en México y tiempo vivía en Estados Unidos. Entonces, en una de las vueltas que da el ciudadano a México, chocan y el ciudadano se muere. Entonces, pedimos una visa especial bajo el formato que se utiliza también para VAWA, ¿verdad? Es una visa de residente para una viuda o viudo de ciudadano americano. ¿Por qué estoy hablando de eso? Las visas para viudo o viuda de ciudadano americano son visas especiales que van insertadas en la misma forma I-360 que se pide VAWA. Pero estoy hablando de este caso. Ok, esa señora se le murió el esposo, entonces el esposo no había sometido una aplicación de residencia para ella y desde Guadalajara, México, hicimos la aplicación como viuda de ciudadano americano, que fue durante el año subsecuente de que el señor falleció. Pedimos la visa como viuda de ciudadano americano bajo ese formulario I-360 y la señora ya tiene residencia legal en Estados Unidos desde hace como 15 años, que hasta la fecha tiene miedo a hacerse ciudadana americana, pero ya ella es una residente legal. Ahora, otro ejemplo son los beneficios que yo les digo que puede haber. Otro ejemplo es que tenemos otro caso donde el señor es esposo de una ciudadana americana. El señor se vino con la visa C, la visa Coyote. El señor se vino con un coyote, entonces se vino a Estados Unidos y la señora ciudadana lo golpeaba, lo amarraba en su casa, lo mandaba a trabajar, ella iba y lo llevaba al trabajo, lo traía del trabajo y literal lo amarraba. Y tenemos las fotos que le tomó un roommate que vivía ahí, uno que vivía en la misma casa y que le rentaba a la ciudadana. Él le tomó varias fotos y videos donde ella lo amarraba después de que llegaba del trabajo, lo humillaba, lo maltrataba, el celular estaba a reventar de mensajes: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Quiero el cheque, dame esto, dame el otro, dame aquello. Entonces llegó un día en que el señor se defendió y le dijo: no, a mí no me vas a tratar así. ¿Qué pasó? El señor se sale a México, ¿verdad? Y entonces ella lo demanda por el divorcio, lo demanda por el divorcio, y entonces ella quería quedarse con todo el dinero que tenían en el banco, pero ella, para hacerle creer en sus ratos de vivez de que la cuenta era de los dos, y la señora no se dio cuenta, pues que también tenía que estar el señor. Bueno, el caso es de que el señor va a la oficina de Guadalajara, el señor es de Monterrey, va a la ciudad de Guadalajara y le hacemos la petición, la autopetición de visa VAWA la visa VAWA habla de la violencia de la mujer, pero nosotros lo hicimos porque es sí o sí
Independientemente de que sea mujer o sea hombre, el hecho y el delito es el mismo. Bueno, no necesitas denunciar al ciudadano. No necesitas divorciarte del ciudadano o la residente permanente. Nosotros lo que hicimos fue, en Guadalajara, México, solicitar la visa VAWA para el señor y el señor ya entró a Estados Unidos de Norteamérica con una residencia legal porque pedimos VAWA, que es el primer paso, y luego la visa de residente permanente. No pidieron los taxes de la señora, no pidieron más que las pruebas que de verdad fue una víctima de una ciudadana estadounidense. Tenemos otro caso, yo estoy hablando de casos que sí me constan. Tenemos otro caso donde la mamá de un ciudadano había sido deportada de Estados Unidos y la señora se tuvo que regresar a México porque no se pudo quedar en Michoacán. Entonces se regresa a México y desde que se regresa de México, el hijo ciudadano adolescente empezó a maltratarla porque él sentía coraje, porque la señora se había ido, pero él no entendía que la habían deportado, el papá no le dijo nada, entonces el muchachito le empezó a maltratar, la empezó a tratar mal, incluso le quitaba el dinero, el muchachito empezó a usar drogas y cuando el muchachito tenía 21 años, empezó a traerla como su esclava en la casa. Lávame, plánchame, hazme de comer, ayúdale a mi novia, haz esto, haz aquello. La traía como criada en su casa y aún con la orden de deportación la señora se solicitó la visa de VAWA, ella tiene su permiso de trabajo, tiene su seguro social y estamos en el proceso de solicitar la cancelación de la deportación. O sea, de que se puede, es cuestión de informarse, de orientarse y de hacer las cosas bien. Mi raza, no van a la escuela de inglés, que es gratuita, espero la manita no les pese para marcar 1559-396-2888. Es gratuito porque nadie te va a regalar ni 3 minutos para contestarte, oye, califico, en mi caso está así, oye, ¿qué puedo hacer? Oye, o sea, ningún abogado de los que tú encuentres en YouTube o en cualquier lugar te dice que la consulta es gratis, te da una vuelta de media hora para al final decirte, hey, son $1,000 del fee para poder, de adelantado, para poder estudiar tu caso. Una vez que yo estudie tu caso, ya veré si calificas o no calificas. No, aquí no. Tú llama 1559-396-2888. Si calificas, no calificas, cuándo calificas, cómo calificas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y si lo quieres hacer con nosotros, perfecto. Y si no, tú eres ya libre de hacerlo con quien tú quieras y ya sabes lo que vas a poder hacer y lo que no vas a poder hacer. ¿Que de qué ganamos? Ganamos de los verdaderos asuntos que se quedan en la oficina y que trabajan con nosotros hasta el final y que saben que van a tener lo que están buscando, una solución a su estatus migratorio. Ahora bien, esa visa VAWA, ¿cuánto tiempo se tarda para que te den esa visa VAWA? Ok, antes de la pandemia te podías tardar 18 meses. Ahora lo que se tarde, mi chula y mi chulo, porque si estás fuera de Estados Unidos, en 18 meses tú ya puedes entrar a Estados Unidos de Norteamérica. Si estás dentro de Estados Unidos, en el momento en que tú aplicas por la visa VAWA, ya vas a tener, en cuanto sea aprobada, tu permiso de trabajo y tu seguro social. Pasa el pre-phase o pre-phase y entonces ahí es donde ya tú estás pidiendo tu permiso de trabajo, ¿ok? Entonces, tiene solución y se puede solucionar. Esa visa VAWA solamente es para personas que están casadas con un ciudadano americano, sí. Con un ciudadano americano tienes que estar casada, pero hay estados, por ejemplo, hay estados donde el concubinato o el que tú hayas vivido tantos cuantos años con una persona, tengas hijos ciudadanos, hayan convivido como una pareja, se puede tomar como un matrimonio o un vínculo matrimonial. ¿O qué tal que tú viviste con el ciudadano y no te quiso arreglar porque no le dio la gana? Llámanos. 559-396-2888. Si no llamas y no preguntas, no vas a saber y ahí te vas a quedar esperando a una reforma migratoria que no sabemos si se va a poder o no se va a poder. Una de las soluciones es visa VAWA y hay mucho más visas por las que tú puedes aplicar. Hay muchas más formas por las que tú puedes tener el ajuste migratorio dentro o fuera del territorio estadounidense.
Besitos, los quiero. Suscríbanse a los canales de Hablando Claro, canal de YouTube, Hablando Claro con Berta Aguirre. Suscríbanse al canal de Mexicanos Patriotas y llamen 559-396-2888, 559-396-2888. ¿Qué es lo que nos interesa en J&B Services and Tour y nos interesa en Asesoría Legal Mexicana? Lo que nos ha interesado durante los últimos 30 años, de verdad, apoyar a la comunidad migrante que de verdad quiere hacer las cosas legal, digna y ordenada. No como la gente que está entrando a México por Chiapas, golpeando, asesinando, despojando. No, es para la gente que de verdad quiere migrar de forma legal, digna y ordenada. Estás en México, podemos ver para que puedas entrar. Estás en Estados Unidos, podemos ver para que puedas tener tu ajuste dentro de Estados Unidos mediante una visa VAWA y tenemos más visas. Vete al canal y allí tienes más información. 1559-396-2888.